clasificar sus distancias y observar sus espectros. En aquella época se esperaba que las galaxias se movieran de una forma aleatoria y por lo tanto se esperaba hallar tantos espectros desplazados hacia el azul como hacia el rojo. Por ello, resultó una gran sorpresa descubrir que la mayoría de las galaxias parecían desplazadas hacia el rojo. Casi todas se estaban alejando. Más sorprendente incluso fue el descubrimiento que Hubble publicó en 1929. La magnitud del desplazamiento hacia el rojo no era aleatoria, sino directamente proporcional a la distancia a la que se hallaba la galaxia. O en otras palabras, cuanto más lejos está una galaxia, con mayor velocidad se aleja. Ello significaba que el universo no podía ser estático o de tamaño fijo, como se había creído hasta entonces. De hecho, el universo se está expandiendo. La distancia entre las diferentes galaxias va creciendo con el tiempo. El descubrimiento de que el universo se está expandiendo fue una de las grandes revoluciones intelectuales del siglo XX. Visto retrospectivamente, sorprende que nadie lo hubiera pensado antes. Newton y otros deberían haber advertido que el universo estático sería inestable, ya que si en alguna época el universo hubiera sido estático, la atracción gravitatoria mutua de todas las estrellas y galaxias no hubiera tardado en empezarlo a contraer. Incluso si el universo se estuviera expandiendo lentamente, la fuerza de la gravedad haría que finalmente dejara de expandirse, y también en este caso se empezara a contraer. Sin embargo, si el universo se estuviera expandiendo con un ritmo superior a un cierto valor crítico, la gravedad nunca sería lo suficientemente intensa para detenerlo y el universo se seguiría expandiendo indefinidamente. En cierto modo, es lo que ocurre cuando lanzamos un cohete desde la superficie de la Tierra. Si su velocidad es baja, la gravedad acabará por detenerlo y volverá a caer. En cambio, si tiene una velocidad superior a cierto valor crítico, de unos 11 km por segundo, la gravedad no será lo suficientemente intensa para hacerlo volver, y seguirá alejándose de la Tierra para siempre. Este comportamiento del universo hubiera podido ser predicho a partir de la teoría newtoniana de la gravedad en cualquier momento del siglo XIX, del XVIII o incluso a finales del XVII. Sin embargo, la creencia en un universo estático era tan firme que persistió hasta bien entrado el siglo XX. Incluso Einstein, cuando formuló la teoría general de la relatividad en 1915, estaba tan convencido de que el universo era estático que modificó su teoría para hacerlo posible, introduciendo en sus ecuaciones un factor espúreo denominado constante cosmológica. Esta constante tiene el efecto de una nueva fuerza antigravitatoria que, a diferencia de las otras fuerzas, no procedería de ninguna fuente en particular, sino que estaría imbuida en la misma fábrica del espacio-tiempo y, como consecuencia de ella, el espacio-tiempo tendría una tendencia innata a expandirse. Ajustando el valor de la constante cosmológica, Einstein podía variar la intensidad de esta tendencia y vio que era posible ajustarla de manera que anulara exactamente la atracción de toda la materia del universo, de modo que éste fuera estático. Posteriormente desautorizó la constante cosmológica y la calificó como el mayor error que había cometido. Como veremos más adelante, en la actualidad tenemos motivos para pensar que al fin y al cabo tal vez acertó al introducirla. Pero lo que debió de molestar a Einstein fue haber permitido que su creencia en un universo estático se impusiera a lo que su teoría parecía predecir: el universo está en expansión. Solo una persona, según parece, decidió tomarse en serio esta predicción de la relatividad general. Mientras Einstein y otros físicos estaban buscando maneras de evitar el universo no estacionario de la relatividad general, el físico y matemático ruso Alexander Friedman empezó a trabajar para explicarlo. Friedman planteó dos hipótesis muy simples: que el universo tiene idéntico aspecto, sea cual sea la dirección en que lo observamos, y que esto también sería verdad si observáramos el universo desde cualquier otro punto. A partir de estas dos únicas ideas, Friedman demostró, resolviendo las ecuaciones de la relatividad general, que no deberíamos esperar que el universo fuese estático. De hecho, en 1922, varios años antes del descubrimiento de Edwin Hubble, Friedman predijo exactamente lo que éste descubrió más tarde. En realidad, la suposición de que el universo tiene el mismo aspecto en cualquier dirección no es exactamente cierta. Por ejemplo, como hemos visto, las otras estrellas de nuestra galaxia forman una banda luminosa en el cielo estrellado llamada la Vía Láctea. Pero si miramos las galaxias distantes, parece haber más o menos el mismo número de ellas en cualquier dirección,
de modo que el universo parece aproximadamente igual en todas direcciones, siempre y cuando lo consideremos a escalas suficientemente grandes en relación con la distancia entre galaxias e ignoremos las diferencias a pequeñas escalas. Imaginemos que estamos en un bosque en que los árboles crecen en posiciones aleatorias. Puede que en una dirección veamos el árbol más próximo a una distancia de 1 metro y en otra dirección lo veamos a 3 metros. En una tercera dirección podríamos ver grupos de árboles a 1, 2 y 3 metros de distancia. No parece que el bosque tenga el mismo aspecto en cualquier dirección, pero si debiéramos tener en cuenta todos los árboles en un par de kilómetros a la redonda, haríamos un promedio de estas diferencias y hallaríamos que el bosque tiene el mismo aspecto en cualquier dirección en que miremos. Durante largo tiempo, la distribución uniforme de estrellas fue justificación suficiente para la hipótesis de Friedman como una primera aproximación al universo real. Pero más recientemente, un accidente afortunado reveló otro aspecto en que la suposición de Friedman proporciona de hecho una descripción notablemente precisa del universo. En 1965, dos físicos americanos del laboratorio de la Bell Telephone en Nueva Jersey, Arno Penzias y Robert Wilson, estaban comprobando un detector de microondas muy sensible. Como hemos visto, las microondas son como las ondas de luz, pero con una longitud de onda de aproximadamente 1 centímetro. Lo que preocupaba a Penzias y Wilson era que su detector estaba captando más ruido del esperado. Descubrieron excrementos de pájaros en el detector y examinaron otras posibles fuentes de mal funcionamiento, pero no tardaron en descartarlas. Que el ruido presentaba la peculiaridad de ser igual durante el día y la noche y a lo largo de todo el año, aunque la Tierra girara sobre su eje y orbitara alrededor del Sol. Como la rotación y la órbita de la Tierra hacían que el detector apuntase en direcciones diferentes en el espacio, Penzias y Wilson concluyeron que el ruido procedía de más allá del sistema solar e incluso de más allá de la galaxia. De hecho, parecía que procediera por igual de todas las direcciones del espacio. En la actualidad, sabemos que sea cual sea la dirección en que miremos, ese ruido solo varía en una fracción diminuta, de manera que Penzias y Wilson habían llegado, sin proponérselo, a una confirmación sorprendente de la primera suposición de Friedman. ¿Cuál es el origen de este ruido cósmico de fondo? Aproximadamente en la misma época en que Penzias y Wilson estaban investigando el ruido de su detector, dos físicos americanos de la cercana Universidad de Princeton, Bob Dick y Jim Peebles, también estaban interesados en las microondas. Estaban trabajando en una sugerencia formulada por George Gamow, que había sido estudiante de Alexander Friedman, de que el universo primitivo debería haber sido muy caliente y denso, brillando al rojo vivo. Dickey y Peebles sostenían que todavía debería ser posible observar el resplandor del universo primitivo porque nos estaría llegando en forma de luz procedente de regiones muy distantes, que solo ahora nos estaría alcanzando. Sin embargo, la expansión del universo significa que esta luz debería estar tan desplazada hacia el rojo que nos llegaría como radiación de microondas y no como luz visible. Dickey y Peebles se disponían a buscar esta radiación cuando Penzias y Wilson se enteraron de su trabajo y se dieron cuenta de que ya la habían encontrado. Por ello, Penzias y Wilson fueron galardonados con el Premio Nobel de 1978, lo que parece una mala pasada para Dickey y Peebles, por no hablar de Gamow. A primera vista, la evidencia de que el universo tiene el mismo aspecto, sea cual sea la dirección en que se observa, parece sugerir que hay algo peculiar en nuestra posición en el universo. En concreto, podría parecer que si observamos que todas las galaxias se están separando de nosotros, deberíamos de hallarnos en el centro mismo del universo. Pero cabe una explicación alternativa. El universo también podría parecer igual en todas direcciones si lo miráramos desde cualquier otra galaxia. Esto, como hemos dicho, constituía la segunda suposición de Friedman. Carecemos de evidencias científicas a favor o en contra de la segunda suposición de Friedman. Hace siglos, la Iglesia la hubiera considerado una herejía, ya que su doctrina dictaba que ocupamos un lugar especial en el centro del universo. Pero actualmente admitimos la suposición de Friedman casi por la razón opuesta, por un cierto tipo de modestia. Creemos que sería muy sorprendente que el universo tuviera el mismo aspecto en todas direcciones a nuestro alrededor, pero no alrededor de otros puntos del universo. Hola jóvenes, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
maestro, buen día. Buen día, maestro. Buen día, bienvenidas, bienvenidos. Antes de comenzar, ¿alguien tiene alguna pregunta? Yo, maestro, ¿puede decirlo a respuestas de los audios 8 y 9? Claro que sí. A ver, recuérdame cuáles eran las preguntas. A ver, de igual manera. ah, Explica con tus palabras el principio de equivalencia. Es la primera. ya. Muy bien. Bueno, lo que nos dice el libro, jóvenes, recuerden que todo está basado en el libro que estamos leyendo. El principio de equivalencia significa que todas las leyes de la física se aplican por igual manera para todos los observadores, estén o no en movimiento. Y estuve escuchando sus audios y pues muchos todavía se resisten a leer, a explicar con sus propias palabras, pero pues hubo, creo que uno o dos compañeros que acertaron o más bien, que lograron observar en el libro esa respuesta, porque todos decían, o sea, no sé, yo supongo que se han de pasar, les han de preguntar a alguien y les pasa la respuesta y ustedes nada más la leen cambiándole un poco. Y no es así, jóvenes, lo de la comprensión de lectura, pues bueno, ya cada quien eh, lo, lo que necesita o quiere, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿quién obtuvo bien esa respuesta del quinto AM? Era la primera, ¿verdad? García Redondo, Alfredo Gael, fue una persona, uno de los compañeros. Y de ahí en fuera, bueno, está Alma Regina Ramírez Tavares, del quinto A de hospedaje. Y ya, solamente dos compañeros. ¿Qué nos dijo? ¿Sí está su amigo, su compañero Alfredo Gael Sí, presente? maestro, aquí estoy. Sí, sí recuerda la respuesta que dio de qué significa el principio de equivalencia. Pues yo que recuerde dije que las leyes de la física aplicaban para todos los espectadores de la misma forma, independientemente de si estén en movimiento o no. Algo así dije, no me acuerdo mucho. Así es. Y eso en su libro, esa era de la parte 6, ¿verdad? De la parte uno del capítulo 6. Digo, la parte 2 del capítulo 6. A ver, vamos a regresarnos. Esto es parte del 7. A ver, vamos. Es el capítulo 7. La pregunta corresponde a esta segunda mitad del capítulo 6. A ver, déjame buscarla un poquito más atrás. Mira, es que lo que hace el autor es nombrar el principio. Aquí está, mira. Mira, aquí dice, ahora que conocemos el principio de equivalencia, podemos seguir algunos aspectos de la lógica de Einstein en otro experimento mental, que demuestra que, por ejemplo, que demuestra por qué el tiempo debe verse afectado por la gravedad. Entonces también esto es, fíjate, es una hipótesis grandísima, mira. ¿Por qué el tiempo
Fíjate, el tiempo es una variable física. La gravedad también es otra variable física. Entonces el tiempo se ve afectado por la gravedad. Fíjate, qué gran hipótesis. Pero bueno, ya después vemos eso. El principio de equivalencia, bueno, está aquí atrás, mira. Fíjense, hay quien mencionaba eso de la masa inercial y la masa gravitatoria. O sea, muchos se dejaron llevar por esta oración. El uso que hizo Einstein de la equivalencia entre masa inercial y masa gravitatoria para deducir su principio de equivalencia y a la larga toda la relatividad general supone un avance implacable en el razonamiento lógico sin precedentes. No, o sea, esto lo utilizó Einstein para deducir el principio, no para explicarlo. La pregunta para ustedes era explicar en qué consiste el principio de equivalencia. Entonces hay quien, o sea, obviamente esto de masa inercial y masa gravitacional, etcétera, se utilizó para ello. Pero ¿qué significa? ¿En qué consiste? O sea, esto, o sea, te aseguro que no lo entendieron las personas que lo dijeron acerca de masa inercial y todo eso, sino en qué consiste el principio. Explica con tus palabras el principio de equivalencia. Y eso significa que, pues, obviamente Einstein utilizó esos conceptos para deducir que todas las leyes de la física se aplican para todos los espectadores, estén o no en movimiento, es decir, tengan marcos de referencia inerciales o no inerciales. Eso es lo que quiere decir el principio de equivalencia. ¿Sí me explico? ¿Alguna duda al respecto? No, maestro. Muy bien, ¿y cuál es la segunda pregunta? ¿Cómo se utiliza el efecto Doppler? No, la pregunta está incompleta. ¿Cómo se utiliza el efecto Doppler para determinar si una galaxia se acerca o se aleja de nosotros? Así es. A ver, voy a utilizar la pantalla esta. ¿Qué dijeron muchos de ustedes? Bueno, había palabras clave allí. ¿Cuáles palabras clave había allí? Bueno, era cuando tú escuchas oraciones clave. Cuando escuchas la ambulancia que viene hacia ti, la escuchas con el sonido que escuchas, lo escuchas con una frecuencia, pero cuando se aleja, se escucha con otra frecuencia, ¿verdad? Y entonces, efectivamente, tanto la luz como el sonido son ondas. Ahí el puente entre el sonido del efecto Doppler, en realidad el efecto Doppler fue observado solamente para el sonido, originalmente. Después que se descubrió que la luz es una onda también, tiene un carácter dual, es una onda y una partícula. Entonces es una onda-partícula, es un carácter dual. Es una partícula que viaja como onda. Entonces, al descubrirse que la luz es una onda también, pues el efecto Doppler nos ayuda a observar que la luz se comporta de esa misma manera. Entonces, ya los científicos antes habían observado el cielo y máxime las estrellas y las galaxias con los telescopios y hasta ese momento se pudo observar
que había galaxias que en el espectro, porque acuérdense que que por ejemplo, no es lo mismo tener estar quemando, por ejemplo, gas. Si nosotros quemamos cierto gas, por ejemplo, bueno, cada elemento químico tiene un color respectivo que lo caracteriza. Cuando se quema. Por ejemplo, los fuegos artificiales, cuando lanzan los cohetes y explotan en el cielo, pues observamos luces de color rojo, verde, naranja. ¿Por qué? Porque allí, en el mismo elemento, tienen magnesio, calcio, fósforo, muchos elementos allí. Y entonces cada elemento se dice que tiene un espectro de absorción y espectro de emisión. Absorción es una forma de absorber calor y de emitir calor. En este caso de emitir calor, pues es como una huella digital de cada uno de los elementos. Entonces, nosotros, el Sol, podemos decir, por su forma amarillenta, pues que podemos decir que está quemando helio, que está quemando entre hidrógeno y helio. Su superficie es de hidrógeno y de helio. Entonces, lo mismo después podemos decir de Mercurio, de Venus, que, bueno, pues Venus lo observamos que es de color morado, porque su superficie, su atmósfera es de un gas que se llama metano. Entonces, todo ese cúmulo de gases, pues nosotros lo observamos porque el sol se refleja y observamos que es color, observamos que es de ese color. Entonces, la emisión de ese gas nos hace un color morado, por ejemplo. Bueno, entonces, los científicos que observaban las galaxias pudieron obtener, especialmente Edwin Hubble, pudieron obtener que el espectro que emitían las galaxias de su composición en general, en términos generales, de una galaxia, la Andrómeda, Próxima Centauri, etcétera, etcétera, estrellas y galaxias, bueno, pues emite un rayo de luz o emite luz que nuestros telescopios detectan y es posible obtener la composición del material que él tiene, de cierto material, de cierto metal que él tiene. Y entonces, bueno, es como tomas una fotografía y te dices, ese espectro tiene estos colores de esta manera. Pero, oh sorpresa, años después se volvió, porque esto es de muchos años, se volvió a tomar fotografías, se fue monitoreando cada estrella, cada galaxia que se fue seleccionando, y entonces se fue desplazando el espectro que ya tenían, se fue desplazando o al rojo o al azul. Es como si fuera el arco iris. Entonces, cada elemento, cada metal, cada composición, pues tiene su propia huella digital para efectos de la luz. Y entonces, que va desde el ultravioleta hasta, pues, el rojo, desde el ultravioleta hasta el rojo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se fue monitoreando la composición química, la composición física, le tomaban fotografías a las estrellas y a las galaxias, y notaron que se fue desplazando, se iba desplazando, iba cambiando el espectro hacia el rojo o hacia el azul. ¿Qué significaba eso? Pues que si la longitud de onda cambia, pues quiere decir, y eso nos lo explicaba ya el efecto Doppler que ya se había observado en el sonido. Entonces el efecto Doppler, como ya se había explicado anteriormente en el sonido, pues indicaba que había un
desplazamiento de la galaxia. Es como si tú observaras la galaxia que viene hacia ti, viene, digamos, de la izquierda, pasa y va hacia la derecha. O sea, eso a lo largo de muchísimos años, pero con pequeños instantes de tiempo para efectos de nosotros, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, se observó que las galaxias, el espectro de emisión de las galaxias, se observaba que iba aumentando, iba desplazándose al rojo. ¿Qué significa? ¿Qué significaba eso? Pues que su longitud de onda aumenta y eso significa que se va alejando de nosotros. Eso es lo que el autor quiso decir. Por eso, mira, se llama El universo en expansión. Es el capítulo 7. Entonces, a través de lo que ya se sabía del efecto Doppler, que se sabía para efectos del sonido, pues se aplicó para efectos de la luz, puesto que la luz en ese momento se observó que podría tratarse también como una onda. Bien, y ya había otros como Gustav Kirchhoff, ya había intentos a él se le deben los espectros de absorción y emisión de la luz, Gustav Kirchhoff. Y bueno, al aplicar los conocimientos de él a efectos de las observaciones de las galaxias, pues se descubrieron todas esas cosas. ¿Sí me explico? Sí, maestro, muchas gracias. Muy bien. Ok, bueno, aquí viene una explicación del efecto Doppler, una imagen, etcétera. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna duda antes de comenzar la clase? Yo, maestro, tengo un duda sobre mi problema. Sí, dígame, ¿qué le puedo ayudar? Es que mi problema, la diferencia de temperatura o delta T, me la da como en 23K. Supongo que es 23 grados Kelvin, ¿no? Bueno, en realidad se pronuncia o se dice 23 Kelvin, ¿sí? Y la diferencia Bueno, de temperatura, pues entonces, también se mide. ok. A la hora de convertir Kelvin a Celsius, me da una temperatura muy baja. Me da menos Pero, 250 grados. Ahí, ¿qué hago? caray, caray. Bueno, pero fíjese bien, a usted le está dando una diferencia de temperaturas, no le está diciendo que es la temperatura inicial o la temperatura final. ¿Sí me explicó? Sí, pero a la hora de convertirla a Celsius, ¿no? A ver, Porque la tengo que convertir a Celsius. bueno, a ver, ¿puede leer su problema en voz alta? Permítame un poquito. Mi problema dice, en un día caluroso en la ciudad A, una pipa cargada con 37.000 litros de diésel viaja a la ciudad B que registra una temperatura de 23.0 K más baja. ¿Cuántos litros se pierden? Considera el coeficiente de expansión volumétrico del diésel como 9.5 por 10 a la menos 4 Celsius a la menos 1. Así es. O sea, a usted ya le están dando una temperatura, una diferencia de temperatura. O sea, entre la ciudad A y la ciudad B hay una diferencia de temperaturas de 23 kelvins. ¿Sí o no? 23 o algo así. Sí, maestro, 23 Kelvin. Pues ahí está. Esa es la diferencia de temperaturas. Ahora, no tiene que convertir nada. De hecho, déjeme. De hecho, en la misma constante, usted menciona, o ahí mismo en el problema dice que la constante, ¿cuál es?
de expansión volumétrica, ¿cuál es? 9.5 por 10 a la menos 4. ¿Qué unidades? Celsius a la menos, grados Celsius a la menos 1, creo. Así es. Entonces, usted tiene 9.5 por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos 1. ¿Bien? Esta es una constante beta, ¿verdad? De expansión volumétrica. Bueno, pues esto, la unidad en grados Celsius para esta constante y todas las constantes de expansión, pues son las mismas en términos Kelvin. Es decir, usted puede convertirla de esta manera. 9.5 por 10 a la menos 4 Kelvin a la menos 1. Y así ya no es necesario convertir la diferencia de temperaturas que ya le dan a usted. Porque la diferencia de temperatura es de 23 kelvins, ¿no? Que a usted se le dan. Entonces solo tengo que agregarle la Kelvin al coeficiente de expansión volumétrico y ya puedo multiplicarlo por los Kelvin. Más bien, cambiar la unidad. ¿Por qué se puede Ajá. hacer esto? Porque, porque es la misma, el mismo paso, es decir, es el mismo, la misma escalera. O sea, es 1 a 1. O sea, 1 grado Celsius equivale a 1 grado Kelvin, es lo que quiero decirle. Ok, maestro. ¿Bien? Muchas gracias. Ándale. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? ¿Nadie? ¿Alguna otra duda con su problema? ¿Nadie? Ok. Bueno, jóvenes, vamos a comenzar la clase. Bueno, como ustedes leyeron, jóvenes, en libros, el día de hoy, bueno, el día de hoy toca ver lo de transferencia de calor y hay varias personas que les tocó algún problema de transferencia de calor, para lo cual les va a recomendar mucha atención y que vayan preguntando a lo largo de la solución del problema. Bueno, esos mecanismos de transferencia de calor, pues se encuentran ahí en los libros y voy a tomar en especial el libro de Sears porque me gusta cómo lo explica. Mecanismos de transferencia de calor. Es decir, ¿cómo se transfiere el calor? Aquí nos dice que los tres mecanismos son estos que están aquí. Son la conducción, convección y radiación. Son los tres mecanismos de transferencia de calor, en los cuales el calor se transfiere de un lugar a otro. Decimos que hay conducción dentro de un cuerpo o entre dos cuerpos que están en contacto. La convección depende del movimiento de una masa de una región del espacio a otra. La radiación es la transferencia de calor por radiación electromagnética, como la luz del sol, sin que tenga que haber materia en el espacio entre los cuerpos. Bien, entonces, recordemos esta observación. Siempre, recuerden que siempre el calor fluye de un cuerpo que está a una temperatura caliente, como aquí está, una temperatura más caliente, a una temperatura, a un cuerpo con temperatura, a un cuerpo de menor temperatura. Es decir, un cuerpo de mayor temperatura a un cuerpo de menor temperatura. Siempre ocurre así. ¿Por qué? Bueno, ustedes ya, si estudian física, se van a dar cuenta por qué, y es un problema también de física de frontera, por qué ocurre esto.
todavía no hay una explicación tal cual, pero después ustedes pueden observar ese mecanismo de transferencia de calor. Bien. Y entonces, bueno, por ejemplo, si hay un conductor, pues obviamente el conductor que está en medio entre los dos cuerpos tiene un área de sección transversal, A, y tiene una longitud. Entonces, evidentemente, la corriente de calor que se denomina H, pasa del cuerpo caliente al cuerpo frío, pues depende tanto del área transversal, por donde tiende a fluir, es como si fuera un flujo, y depende de la longitud. Aquí nos dice, al duplicar al área transversal del conductor, se duplica la corriente de calor. H es proporcional a A. Mira, aquí ya hay una hipótesis. Bien. Acá, al duplicar la longitud del conductor, se reduce a la mitad la corriente de calor. H es inversamente proporcional a L. Aquí hay otra hipótesis. Bien. Y ahí está el dibujito, ¿verdad? Al respecto. Bueno, pues ahí nos habla y aparece precisamente la fórmula de conducción de calor o de corriente de calor en conducción. Esa es una de las fórmulas. Pero bueno, obviamente aquí hay varios problemas al respecto para utilizar esa fórmula. Ahí te plantean unas estrategias, mira, estrategias para resolver problemas de conducción de calor. Ahí hay una estrategia y bueno, obviamente aquí hay un ejemplo, otro ejemplo, ¿bien? 3 ejemplos hay de conducción de calor. Yo te traigo un ejemplo, pero no de conducción de calor, sino de radiación. Esta ecuación que vamos nosotros a ver tiene que ver con una radiación. Y bueno, ¿qué nos dice qué es la radiación? Es la transferencia de calor por ondas electromagnéticas como la luz visible, el infrarrojo y la radiación ultravioleta. Entonces, nosotros observamos a veces en las películas que tienen algunos visores infrarrojos, ¿verdad? Esta es una fotografía roja de colores falsos, revela la radiación emitida por diversas partes del cuerpo de este hombre. La emisión más intensa, color rojo, es decir, la más intensa donde se registra mayor calor, pues en la parte del cuerpo, ¿verdad? En la piel, en color rojo. Proviene de las áreas más calientes, mientras que la bebida fría casi no produce emisión. Entonces, la bebida fría va al ultravioleta, mientras que el caliente se va al color rojo. Es lo que trata de decir esto. La radiación, al ser como la radiación, bueno, las ondas electromagnéticas, pues sí, al ser ondas como la luz, pues se emite a través de colores. Y es lo que nosotros observamos. De modo tal, bueno, aquí tenemos 2 ecuaciones. Bueno, una está escondidita aquí en el texto. H es igual a Q sobre T, es decir, el calor, el total del calor en el tiempo. Entonces, H viene siendo una rapidez de pérdida de tiempo, perdón, de calor. Es decir, qué tan rápido se transmite el calor. Es lo que significa H. Y H está dada por esta fórmula para efectos de la radiación. La otra H era para efectos de conducción. Aquí es para efectos de radiación. Y obviamente, pues habíamos dicho que la emisión o la corriente de calor por radiación, pues depende también del área que se tenga. Debemos tener pues bueno, una estufa, por ejemplo, caliente o un horno muy grande que un horno muy pequeño, ¿verdad? Entonces, el área donde el objeto está caliente, bueno, eso también importa para poder radiar calor.
después aparece una letra E. Esta es, acá dice arriba, mira, la letra E. La tasa también depende de la naturaleza de la superficie. Esta dependencia se describe con la cantidad E, llamada emisividad. La E se llama, tiene un nombre que se llama emisividad, un número adimensional entre 0 y 1 que representa la relación entre la tasa de radiación de la superficie dada y la de un área igual de superficie mediante radiante ideal a la masa a la misma temperatura. Esto quiere decir es una constante que ya se va a dar, es un porcentaje que ya se nos va a dar en el problema y depende de la naturaleza del área. Posteriormente aparece la letra griega sigma minúscula y esa es la constante de Stefan Boltzmann. Esta constante tiene un valor de 5.67 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado por Kelvin a la cuarta. Aquí está. Bien. Y obviamente la temperatura a la cuarta potencia. Bien. Nos dice aquí que la emisividad E suele ser mayor para superficies oscuras que claras. Es decir, un cuerpo negro, en negro completamente, emite mayor radiación que un cuerpo blanco. El cuerpo blanco no. No emite. Emite en el sentido de que tiene un calor interno, una energía interna y emite. No cuando le cae la luz o el calor y la refleja. No, ese es otro detalle. Dice, la emisividad de una superficie de cobre lisa es del orden de 0.3, pero para una superficie negra opaca puede ser cercana a la unidad, es decir, cercana a 1. Es como si dijeras, bueno, emite el 30% o emite el 100%, pero es muy raro que haya un cuerpo que emita el 100%. Aquí viene un ejemplo, mira, ejemplo, una transferencia de calor, cómo se desarrolla. Y bueno, viene precisamente la fórmula que nosotros vamos a utilizar en nuestro ejemplo. Y pues aquí está, mira, nos dice que la transferencia neta, el calor neto transferido, es decir, la corriente de calor transferida, se simboliza porque hay una diferencia de temperaturas. Es decir, el cuerpo está, el ejemplo que yo traigo es acerca del cuerpo humano, es algo parecido al que está aquí, y obviamente está al exterior. Siempre recuerda que el cuerpo tiene una temperatura de 36, 37 grados Celsius, pero cuando el exterior, mi ambiente, está más frío, pues el calor está fluyendo de mí hacia el exterior y yo tengo que hacer cosas, comer, hacer ejercicio para calentar a mi alrededor y no tener tanto frío. Entonces eso implica, pues sí, una transferencia de calor, ¿verdad? Y bueno, pues tenemos aquí, miren. Tu cuerpo tiene un área superficial en torno a 1 metro cuadrado y emisividad de 0.75. Bueno, es grande la emisividad. Si la temperatura ambiente es de 20 grados Celsius, encuentra la potencia neta aplicada por tu cuerpo y la pérdida de energía en un día. Bien. Bueno, vamos a resolver este pequeño problema. Vamos a escribir, obviamente, la palabra solución. Ahí está. Y, pues bueno, es un cuerpo humano, ¿verdad? Bueno, yo no sé dibujar cuerpos humanos, pero voy a hacer el intento. Ahí está. Ese es un cuerpo humano. Y nos dice, tiene un área, bueno, vamos anotando los datos que tenemos, de 1 metro cuadrado. Ok, tenemos un área de 1 metro cuadrado
una emisividad de 0.75. Recuerden, la emisividad simboliza con la letra E de 0.75. ¿Qué unidades? No, no tiene unidades, es una cantidad adimensional. Si la temperatura ambiente, ok, entonces la temperatura ambiente es de 20 grados Celsius. Bien. Encuentra la potencia neta radiada por tu cuerpo. Es decir, nos están pidiendo la H. ¿Cuánto es la pérdida de energía? Y la pérdida de energía en un día. Es decir, cuánto calor se pierde en un día, ¿verdad? También. Y bueno, mencionan un día. Ya sabemos que un día, pues tiene 86.400 segundos, ¿no? Entonces tenemos un tiempo de 86.400 segundos. ¿Ven? Y bueno, recuerden que la temperatura corporal, la temperatura del cuerpo, vamos a ponerlo en 37 grados Celsius. Bien. Bueno, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta para este problema? Pues la constante, ¿verdad? La constante de emisión, la constante de Stefan Boltzmann para el cuerpo tiene un valor. Esta constante a través de experimentos se ha obtenido que tiene un valor de 5.67 por 10 a la menos 8. ¿Qué unidades? Watts sobre metro cuadrado por Kelvin a la cuarta. Bien, ahí está. Ahí está todos los datos. Bien. Pregunta, ¿hay que convertir? ¿Hay que hacer alguna conversión? Pues sí, ¿qué vamos a convertir? Se tienen que convertir esta cantidad y esta cantidad, es decir, las temperaturas. Hay que convertirlas a Kelvin, porque nos pide aquí en términos de Kelvin. Bien. Entonces, aquí la constante nos dice Kelvin a la cuarta. Ah, bueno, pues debemos de tener en Kelvin. Entonces, obviamente, ya sabemos que 20, déjenme ponerlo con otro color. Ya sabemos que 20 grados Celsius, bien, es igual a 20 grados Celsius más 273 kelvins. Y 20 grados Celsius equivale a 293 kelvins. Bien, es decir, 20 grados Celsius equivale a 293 kelvins. Y de igual manera, 37 grados Celsius es igual a 37 grados Celsius más 270 273. Y pues esto nos da 310, ¿no? 310 Kelvin. Bien, equivalente a 37 grados Celsius. 310 kelvins. Ahí está. Bien. Ahora, ya tengo las temperaturas convertidas. ¿Qué más hay que convertir? Pues ya, es todo. Bien.
Y entonces, bueno, voy a plantear una estrategia. ¿Cuál es la estrategia que se va a plantear? Siempre, jóvenes, hay que plantear, o más bien, hay que tomar nuestra principal herramienta, que es la ecuación. Entonces, tomamos la ecuación. ¿Cuál ecuación? Bueno, la ecuación que viene aquí en el libro, ¿verdad? Es decir, H, cuando hay una diferencia de temperaturas, ¿eh? H neta es igual a eso que está ahí, es decir, voy a anotarla aquí de rojo. Entonces decimos, H es igual a el E por sigma, por el área, por la temperatura. ¿Cuál temperatura? Pues la temperatura que está más caliente, es decir, en este caso es la temperatura corporal, porque es de donde fluye la temperatura corporal a la cuarta potencia menos la temperatura ambiente a la cuarta potencia. Ahí está. Esa es la fórmula que tenemos ahí. Tenemos por acá, ¿verdad? En nuestro libro, de esta manera. Entonces, de esta ecuación, pues ya tenemos todo, solamente es cuestión, ya está despejada porque nos piden H y hay que sustituir todos los valores. Entonces, sustituyendo, vamos, ¿cuánto vale E? E vale 0.75. Recuerden, sin unidades. Sigma, ¿cuánto vale sigma? 5.67 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado por Kelvin a la cuarta. Cierras. Y luego el área. ¿El área cuánto es? 1 metro cuadrado. Aproximadamente del cuerpo. Como si fuera la piel. Por temperatura corporal. Es 37 grados Celsius, pero equivalen a 310 kelvins. ¿Bien? De hecho, aquí voy a destinar un corchete porque hay... porque se va a elevar a la cuarta. Es decir, 310 kelvins que va a elevarse a la cuarta potencia. Menos la temperatura del ambiente, que son 293 kelvins que se va a elevar a la cuarta potencia. Y cierras. Ahí está. Y entonces, ¿cuánto calor? ¿Cuánto calor por unidad de tiempo? Es decir, joules. ¿Qué unidades nos va a quedar? Mira. Mira, tienes metro cuadrado aquí arriba. Se va con este metro cuadrado aquí abajo. Y aquí, estos dos te van a dar, como se va a elevar a Kelvin a la cuarta potencia, pues Kelvin a la cuarta potencia se va a ir con este de acá. Y solamente nos va a quedar esta unidad de watts. Por lo tanto, esta es una unidad de flujo de energía, es decir, watts, es decir, se mide en joules sobre segundo. Entonces, la respuesta, tenemos que H es igual, si tú multiplicas 0.75 por, bueno, primero elevas 310 a la cuarta, menos 293 a la cuarta. Eso va a dar un número muy grande por 1 por
5.67 por 10 a la menos 8 por 0.75 y eso te va a dar aproximadamente 79 watts. O que es lo mismo decir 79 joules sobre segundo. ¿Bien? Joules sobre segundo. Y obviamente lo que hacemos es, para encontrar la pérdida de energía, es decir, cuánto calor, lo que utilizamos es la otra ecuación. Entonces, voy a hacerlo acá. Para calcular el calor. Bien, ¿qué hacemos? Tomamos la ecuación. Q es igual a H, es decir, la potencia por el tiempo. H por T, esta H. Bien, para que nos deje todas las unidades en joules, es decir, la energía entera. Entonces, por lo tanto, H, que son 79 joules sobre segundo, por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? Pues son 86.400. Bien, 86.400 segundos. No se te olvide la S. Bien. Ok. Si tú multiplicas 79 joules sobre segundo por 86.400, te va a dar aproximadamente 6.8 por 10 a la 6. ¿Qué unidades? Obviamente, joules. Unidades de energía. Ahí está. Y eso es la tasa de la pérdida de energía en un día. O sea, se pide mucho. Y bueno, pues vamos a dar solución. O vamos a escribir las respuestas a las preguntas. ¿Cuál es la respuesta? Encuentra la potencia neta radiada. Bueno, entonces podamos escribir el cuerpo radia a 79 watts. Bien. Y en un día se pierde ¿cuánto se pierde? 6.8 por 10 a la 6 joules. Bien. Ok, jóvenes, ¿alguna duda, pregunta hasta aquí? ¿Preguntas, jóvenes?
¿Ninguna? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues si no hay más preguntas, terminamos la clase por el día de hoy. Ok, hasta mañana, jóvenes. Adiós.